Esto es Zona en Construcción, amigos. Hoy estamos de lujo. Tenemos a un gran personaje que nos visita en Zona en Construcción. Él es el candidato del PAN a la Diputación Local por Jalapa, Eduardo de la Torre Jaramillo. Eduardo de la Torre Jaramillo es un político mexicano, miembro del Partido Acción Nacional desde hace 5 años y fue militante del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina. Ahí fue diputado federal. También es abogado, licenciado en Derecho y en Sociología por la UB. Tiene una maestría en Teorías Críticas del Derecho y de la Democracia en Iberoamérica por la Universidad Internacional de Andalucía y un doctorado en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset. Fue asesor de Banobras, estuvo como coordinador general de la campaña de Morales Lechuga en el 99. También en la campaña de Elizabeth Calderón a gobernador en Tamaulipas, miembro del Partido del Centro Democrático, del que fue coordinador estatal y candidato a diputado federal en el 2000, militó en el Partido México Posible, del cual fue presidente estatal en el 2002 al 2003, y cuando ese partido desapareció se unió a Alternativa Socialdemócrata y Campesina. Bueno, el 8 de mayo renunció como miembro de Alternativa y a su fracción, lo que derivó que desapareció, ¿no?, la fracción parlamentaria. Hoy estamos de lujo, realmente muy agradecidos. Eduardo, gracias de antemano, porque no solo por su trayectoria, en primera hemos visto su preocupación siempre como un actor político importante, lo vemos a través de los medios. Hoy tengo el privilegio de por primera vez cruzar palabra con un personaje que difícilmente lo cuestionan. Lo he visto en sus declaraciones y pocos son los que se atreven a confrontar a Eduardo de la Torre Jaramillo. Hay muchas cosas que quisiéramos platicar con usted. Sí, está bien. Vamos a ir a grosso modo sobre el Pacto por México. Sí. Luego yo quisiera que abordáramos en un lenguaje muy sencillo para nuestros amigos de la web el pacto aquí en Veracruz, porque hay tantas cosas. ¿Cómo surge? Me comenta que además usted participó con unas iniciativas que se consideraban en el pacto por México. ¿Cómo surge y hacia dónde vamos? Sí, México se ha estado atascando porque no tenemos reformas estructurales, políticas y sobre todo sociales. Cuando te comparas con Brasil o con la India, México, aunque los gobiernos panistas tuvieron un buen desempeño económico, no se pudo traducir eso tampoco en la mayoría de la población. Obliga a que el nuevo presidente Enrique Peña Nieto tenga que pactar con las principales fuerzas políticas, que es Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, y en todos los años es el primer presidente priista que se presenta con un proyecto de gobierno previo a un Plan Nacional de Desarrollo. Y son 95 puntos en muchas materias económicas, sociales, políticas. La primera que no se ha tocado, que es la parte económica, allí hay apoyos de bajar de 70 y más a 65 y más, apoyar a madres solteras, apoyar a jóvenes. Sin embargo, eso significa dinero que no tiene el país. Te puedo dar un ejemplo. Cuando se aumenta del 15 al 16% el IVA, el gobierno mexicano capta algo así como 40,000 millones de pesos, nada más de un punto porcentual. Eso sirve para un programa cuando lo bajas a 65 y más. Bajar 5 años de apoyo para los adultos mayores significa más o menos 30,000 millones de pesos. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? Allí salió del 1%, del 15 al 16%, pero ahora le estás diciendo a los jóvenes y a las madres, también las vamos a apoyar. Sin embargo, lo que no han dicho, porque en el pacto vienen los qués, pero no los cómo, que la recomendación de los organismos internacionales es aumentar el IVA al 19 o al 21%. Oiga, bueno, realmente siempre me llama mucho la atención. ¿Por qué? ¿Por qué siempre sacrificar a la población? Vemos los sueldos escandalosos de funcionarios de alto nivel, insultantes. Usted ha estado muy cerca de los espacios en la toma de decisiones. Yo quiero preguntarle, ¿que no se puede hacer algo también para poder minimizar esos recursos económicos y que de alguna manera impacten en beneficio de la sociedad? Mira, hay estudios donde no necesariamente que le bajes el sueldo a los funcionarios
te representa una gran derrama económica. Ese es un mito del discurso de López Obrador. Lo que sí podemos apuntar es en el gasto excesivo que tenemos en las secretarías y que chocan. Cuando ves la Secretaría de Educación Pública tiene un programa similar a la Secretaría de Desarrollo Social y la de Desarrollo Social con la Zagarpa. Entonces, si no alineamos todos los programas, todas las políticas públicas, se va a seguir dilapidando los recursos económicos y los recursos humanos. Si no tenemos este proceso de poder tener una visión mucho más organizada del gobierno, austera y direccionada para combatir la pobreza, por ejemplo, no vamos a tener resultados porque tenemos un entramado institucional donde los estudios que hay, la eficacia de los programas sociales que tenemos en el país es de un 15%. Bueno, ok, tal vez ahí no tengamos muchos datos quien hace estas preguntas, pero sí quiero apuntalar algo que me llena de mucha curiosidad. Hay una evasión fiscal muy grande. Sí. ¿No es otra manera en la que se puede sacar recurso? Solamente se paga el 12% en este país. Realmente. Cuando en Suecia, Suiza se paga un 65%, son otras sociedades, tienes 10 millones de personas, pero allí, por ejemplo, cuando una mujer se embaraza tiene derecho a 400 días, donde también el hombre tiene derecho a descansar para poder asumir la paternidad. Estamos hablando de Suiza, Suecia, ¿no? Estos países claro. Además tienen una fortaleza económica, pero el ciudadano es el que paga sus impuestos. Los ingleses dicen: yo pago mis impuestos porque me los van a regresar en civilización. ¿Qué significa eso? En más escuelas, en fortalecer a los maestros con los pagos, en carreteras, en hidroeléctricas. Esa es la traducción. El problema que tenemos en el país es que desde hace 200 años has visto que cuando pagas impuestos, los impuestos, las aduanas, que era el siglo XIX, se apropiaban los gobiernos en transición porque estábamos en guerra civil y se apropiaban del dinero los mexicanos. O sea que sigue pasando. Y sigue pasando, y por eso el mexicano desconfía del pago de los impuestos y además los evade. Hay un magnífico informe de la Auditoría Superior de la Federación que de las 4.500 empresas más fuertes, entre IVA e ISR, no pagan más de 300 pesos. Es increíble. Entonces hay una insolidaridad también de los empresarios. El caso Televisa que acaban de hacer, ¿cómo lo ve? La verdad, yo lo veo escandaloso. Es increíble cuando mucha gente necesita ese tipo de recursos para poder implementar proyectos productivos en zonas rurales, para poder apoyar en la educación, deporte, en fin. Se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas. No cabe, por eso la brillantez. Retomemos el pacto. El pacto, ¿hacia dónde nos lleva? En la parte política, por ejemplo, yo me siento muy orgulloso. En 2008 yo ya fui diputado federal, presenté 22 iniciativas de ley, me aprobaron 4, estuve en 7 comisiones. Y de la parte política presenté una iniciativa para que se federalizaran las elecciones, es decir, elimináramos a los organismos locales, porque están controlados por los gobernadores, y que un solo organismo diera con las 32 elecciones. Como ya pasó en 1997 con el ingeniero Cárdenas, no había un órgano local en el DF y organiza la elección del IFE, no hubo una sola impugnación. Fue legítima, tuvo credibilidad esa elección y la organizó el IFE, por ejemplo. Entonces, también mi argumentación era que se gastaban 5,000 millones de pesos en organismos y en elecciones locales. En el país tenemos de 12 a 14 elecciones por año. Es un derroche económico el que hay en eso. ¿Las candidaturas ciudadanas cree que puedan resolver esto? No. Y te voy a decir por qué. Está hasta mal empleado el concepto. Son políticos profesionales sin partido. Bien. ¿No? Es la manera adecuada de enfocarlo. Sí, esta parte de la ciudadanía, ¿a qué se van a enfrentar? Pues imagínate una ciudad como Jalapa a tener 3,000 ciudadanos que estén cuidando las casillas.
Entonces rompe con la vertiente ciudadana la organización electoral que tenemos en el país. Puede haber mucho entusiasmo, puede haber voluntad ciudadana, pero cuando te metes al proceso electoral es donde se rompe la parte ciudadana. Además hay que tener toda una estructura, ¿no? Es lo que te estoy comentando. El pacto en Veracruz. No hay ningún pacto en Veracruz. Se firma el adendum que Acción Nacional se levanta de la mesa del Pacto por México por todo los videoescándalos que hay aquí. Que por cierto cayó el titular de finanzas y oro no molido, pasó, ¿no? Oro molido, decía. Lamentablemente todavía tenemos un proceso de que los políticos no son justiciables en este país. Un político que comete un delito debe ser procesado. Aquí podrán decir, es que todavía no utilizaban los recursos, que no hubo ningún delito, que solamente se enunció. No fuera un trabajador menor, así es, porque lo revientan. Así es. Realmente. Así es. De ahí que surge la pregunta, mi estimado Eduardo, dígame usted, bueno, el PAN se sumó a esta firma, a este acuerdo al que convocó Javier Duarte. La pregunta es, ¿se está negociando la ley? Digo, porque vemos todo lo que ocurrió, vemos la caída de un funcionario de primer nivel, pero no vemos la consecuencia jurídica. Al presidente de mi partido yo lo llamé, a Enrique Cambranes, y le dije, tenemos que firmar el adendum para continuar cercar al gobierno del Estado. Y te voy a decir por qué. A partir del día jueves ya no pueden hacer eventos públicos y masivos el gobierno, no pueden meter gacetillas, no pueden regalar despensas, no pueden hacer estos regalos utilitarios, como le llamamos. Tienen que publicitar las altas y bajas de los programas. Además, es una vigilancia sobre el gobierno, porque es una cuestión nacional. Ellos lo quisieron vender como un pacto. Un pacto político significa rediseñar al sistema político y económico de Veracruz, que eso no está planteado. Es un asunto de blindaje electoral. Ok, un segundo, vamos a regresar en la entrevista. Estamos con Eduardo de la Torre Jaramillo, un tema muy interesante, el pacto en Veracruz. Estamos en Zona en Construcción. Regresamos.